Queridas hermanas y queridos hermanos, cada domingo el Señor nos ilumina y nos anima con su palabra. En este 30º domingo durante el año vamos a meditar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14. Refiriéndose Jesús a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Queridas hermanas y queridos hermanos, ¿a quién está dirigida esta parábola? A los que se tenían como justos y desvalorizaban a los demás. A los que tienen una autoestima tan grande que no pueden valorar a los otros. O quizá a los que no tienen una suficiente autoestima y por eso no pueden reconocer lo bueno que hay en las otras personas. Solo una sana autoestima nos permite valorar a los demás y solo la mutua estima nos permite valorarnos a nosotros mismos. Somos seres en reciprocidad de valores y solo en comunión de vida y misión podemos transformar nuestra realidad haciéndola más humana. Hay dos formas de vivir la autoestima. Una de ellas es desde la soberbia que nos lleva a la autorreferencialidad, al centramiento en nosotros mismos, a creernos mejores que los demás, a no reconocer nuestros límites y debilidades. Hay también una autoestima profundamente evangélica, la que expresa la Virgen en el Magnificat. El Señor miró mi pequeñez e hizo en mí y por mí grandes cosas. Es la que reconoce que todo lo bueno que hay en nosotros es obra de Dios y que el bien que podemos hacer es gracias a su actuar en nuestras vidas. Esta autoestima nos abre a Dios, fuente de todo bien. Nos lleva al encuentro de los hermanos, encontrando en la donación y la entrega el sentido último de nuestra existencia. Una característica de las parábolas propias de Lucas es presentar dos protagonistas que encarnan actitudes justas o erradas. En el texto que hoy vamos a meditar, presentan dos posiciones extremas, la del fariseo y la del publicano. Los fariseos formaban un partido político religioso que comenzó a existir aproximadamente un siglo antes del nacimiento de Jesús. Querían preservar la pureza religiosa ante toda amenaza de contaminación con el mundo pagano. Eran muy estudiosos de la Biblia y tenían ideales en torno a una vida piadosa y en fidelidad al verdadero culto a Dios. Ponían mucho énfasis en el cumplimiento de la ley y de las tradiciones. Se mostraban cumplidores para que los demás hicieran lo mismo. Esto los llevaba muchas veces a tener actitudes de vanidad. Rechazaban cualquier novedad que pusiera en cuestionamiento algún punto de la ley, cerrándose así a la acción del Espíritu y colocándose en una postura en donde la salvación se fundamentaba en sus méritos personales y no en la acción salvífica de Dios en sus vidas. En el Antiguo Testamento la acción de gracia se recitaba por los beneficios recibidos de Dios. Este fariseo, en cambio, a pesar de ser conocedor de la Escritura, da gracias por su propia bondad
y no por la obra de Dios en su vida. Está satisfecho de sí mismo y desprecia a los demás. No vuelve perdonado, porque al verse perfecto no pide perdón. Los publicanos no formaban un partido político, sino un grupo social que trabajaban de cobradores de impuestos. Estos impuestos eran destinados a los romanos, pueblo invasor y pagano. Con este cobro, los romanos sostenían una corte totalmente paganizada. Para tener este oficio, los publicanos pagaban una suma al gobierno romano y después podían quedarse con todo lo que cobraban. Esto los llevaba muchas veces a actuar de manera injusta, cobrando más de lo que correspondía para enriquecerse fácilmente. Tenían que tratar con paganos y entrar en sus casas. Esto los tornaba impuros para la mentalidad farisaica. Además manejaban una moneda con la efigie del emperador y por esto eran considerados idólatras. En síntesis, los judíos consideraban a los publicanos como colaboracionistas del imperio invasor y eran vistos como paganos, deshonestos e impuros. Eran considerados grandes pecadores. Este publicano no mira a los demás, sino que mira su propio pecado y se abre a la acción misericordiosa de Dios. Sabe que no es bien vista su presencia en el templo, pero vence el orgullo y se inclina ante el Señor. Obtiene el perdón simplemente porque lo pide. Recordemos lo que dice San Agustín. No tengamos en modo alguno la presunción de que vivimos rectamente y sin pecado. Lo que atestigua a favor de nuestra vida es el reconocimiento de nuestras culpas. Los hombres sin remedio son aquellos que dejan de atender a sus propios pecados para fijarse en los de los demás. No buscan lo que hay que corregir, sino en qué pueden morder. Que podamos, queridas hermanas y queridos hermanos, vivir siempre la alegría de ser perdonados por el Señor. Que su perdón nos dé una mirada que busque el bien de los demás, sin condenar ni excluir. Una mirada que procure la redención de aquello que no nos deja ser felices, porque simplemente no responde al plan de Dios para cada uno de nosotros. Un bendecido domingo les desea el Centro de Espiritualidad Palotina.